América Latina. A ver. ¿En qué sentido las dificultades, profe? ¿Puede ser más específico? Así. ¡Apa! Si usted estuvo, como nadie Sí, dijo estuve. que no estuvo la Estuve clase y miré pasada, los videos, pero por eso, para... tuvimos Porque al cambió las principio de la preguntas. clase. La otra clase hablábamos de otras cosas. Porque América Latina, claro, habíamos hablado sobre el concepto también relacionado. Por eso, pero Sí. previo, vuelvo a repetir, lo mismo que estaba diciendo como para que nos vayamos ordenando. El cronograma de clases nos va dando los principales encuadres en los cuales nosotros tenemos que ir dilucidando los temas a la forma de poder ir ingresando a los mismos. Lo primero que evaluábamos es las complejidades o los paralelismos, singularidades que se tienen al momento de poder denominar América Latina. Y finalizábamos esa evaluación dando un concepto de la cátedra. Por eso la pregunta es, ¿qué dificultades, qué complejidades, qué singularidades pueden recordar ustedes que vimos en la clase pasada que se nos enfrenta cada vez que queremos hablar o tratar de conceptualizar América Latina? ¿Algún valiente que se anime a hablar? La historia, la religión, la forma de hablar, la cultura. Bien, no me acuerdo quién me estaba hablando. Bergalí. Fantástico. Sí. Ahora, vos me estás dando, a ver si nos vamos ordenando, me va dando palabras, como la religión, la cultura y el idioma, pero dejan de ser palabras que tienen un contenido, pero que no están desarrollados. A ver, voy a tratar de guiarlos un poquito. Si nosotros queremos definir América Latina por el idioma, ¿no? Por el idioma, ¿qué complejidad nosotros nos vamos a encontrar? Que no todos hablan el mismo idioma. Ahí, lo que pasa es que no todos, claro. Hay 3 idiomas diferentes. Esa es la forma, sí, a ver, esa es la forma de contestar académicamente. Decir, las complejidades que tenemos en América Latina es justamente la imposibilidad de poder definirlos bajo un solo rasgo. En este caso, y ahí empiezan los conceptos de Bergalí. Es decir, por cuestión de cultura no lo podemos agrupar porque no tienen toda la misma cultura. Si hablamos de religión no lo podemos agrupar porque no tienen toda la misma religión. Si lo queremos hablar por idioma, no lo podemos agrupar porque justamente hay diferentes idiomas. Si lo queremos por raza, por cualquier, incluso por territorio, nos quedaría inconclusa esta forma de dividir. A esa es la pregunta, ¿entendieron? Sí, profe. Ahora, la pregunta en cuestión de esto, ¿quién me puede decir cuál es la definición que nosotros dimos de América Latina en la clase pasada? Profe, que se unifica por la historia en común que tienen los países, ya que se dieron circunstancias similares. Por ejemplo, cuando empezó la época de las dictaduras, con el pasar de los años fueron bastante similares en las épocas y por diferentes motivos es que se da como la historia en común lo que unifica a América Latina. Fantástico, fantástico, Cecilia. ¿Alguno que te haya tenido alguna duda con esto? No. No, profe. Pero previo a los gobiernos de facto tenemos que hablar de un proceso de colonización, de independencia, de constituciones, claro, que unifican el criterio de lo que es América Latina. Conquista y colonización. Exactamente. Por eso, está bueno el debate, pero lo finalizamos en lo siguiente. Entendemos América Latina porque justamente comparten una historia en común. Lo podemos ver en los procesos de colonización, lo podemos ver en los procesos de independencia, lo podemos ver en los procesos dictatoriales, en diferentes procesos económicos, políticos y sociales, van a estar compartiendo justamente esa historia en común. Así que por ahí vamos bien. Y por último, así ya le doy paso a la doctora Estela Ceballos, que veo que nos está acompañando en el día de hoy. ¿Alguien que me pueda acompañar? Sí. Diferenciar conquista y colonización? ¿Algún valiente? Que la conquista es la toma de territorio sin voluntad de permanecer y utilizando los recursos disponibles. Y la colonización es la toma también de territorios, pero con voluntad de pertenecer.
Y no Bien. usando los Y no recursos. utilizar los Claro, no usando recursos. los recursos. Bien, bien, veo que ha quedado básicamente Y bueno, de acuerdo. comprendido. Y lo que dijo usted es que todo proceso de colonización con el tiempo se transforma en conquista y todo proceso de conquista termina en colonización. Sí, pero no. No lo dije así, dije que no todo proceso de Finalmente- conquista termina en colonización. Escúcheme, Barrera, tranquilo. No dije todo proceso termina o cambia. Dije, en América, los procesos conquistadores terminaron en procesos colonizadores y los procesos colonizadores se modificaron. Por lo tanto, tenemos esta situación en América. Tanto sea en América Latina, pasamos de una conquista a una colonización, y en América del Norte sucedió lo contrario, pasó de una colonización a una conquista, pero no significa que todo proceso debe mixar. Tenemos un montón de otros ejemplos en los cuales no vamos a ingresar porque no hacen el eje de la materia, en el cual pueden ser puros y no hay ningún tipo de modificación. Pero estaba bien lo que me estaba diciendo Barrera, pero recuerden, no todo. Estamos hablando específicamente de lo que sucedió en América Latina, bueno, en América en general, porque también vemos como alguna forma de similitud lo que va sucediendo con Estados Unidos. ¿Alguna duda de la clase pasada? No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. doctora Estela Ceballos, no sé si quiere comenzar el tema de la fecha o quiere estar al pendiente sí. ¿Cómo le acompañando. va? Dígame. Buenas tardes, chicos. Sí, entro Buenas tardes. Buenas tardes. para participar, para ayudar, qué sé yo, no te quiero cambiar el eje completamente. No, por favor, por una cuestión de jerarquía, doctora, y por especialización, Sí, le no, cedo no. la palabra, pero maneja usted, dígame. usted No, cómo. no, está bien, yo ayudo, yo colaboro. ¿Cómo les va, Bueno. chicos? Buenas tardes, vi que estaban viendo, y perfecto, lo tienen claro, conquista y colonización, buena preguntita, ¿no? Sí. Y saber en América Latina cuál fue primero, si la conquista o con la colonización, ¿viste? Y en América del Norte, cuál fue primera. Ya lo saben, no me meto mucho, entonces ya No, saben. ¿alguien que se anima a contestar a la doctora que está revisando A ver. los temas dados? Porque estoy pensando en preguntitas, yo mientras vamos a la Pero- clase ya pienso en preguntas, ¿vio? Pero fantástico para tomar nota. A Voy ver, un valiente Laura, simbolizo Aria, de o la quién cámara. sabe qué fue primero, la conquista o la colonización en el sur. En América Latina fue primero la conquista, y Conquista. después fue la colonización. Y Exacto. viceversa, en lo que es Estados Unidos, América del Norte, primero fue la colonización y después la conquista. Pero perfecto, ya podemos poner la pregunta, ¿viste? Para el final, ¿no? Para el parcial. Fantástico, muy bien. Está bien, sí. Prueba de No, yo parcial. estaba pensando. ¿Perdón? Prueba de parcial, por lo visto. No, puede ser una pregunta. No te confíes, a veces me ilumino en el momento de la clase y después me olvido, así que tampoco quiero parecer mentirosa. Bueno, vamos a los hechos de hoy. Quiero colaborar un poco con el doctor, simplemente no quiero sacarle el lugar, pero yo me gustaría darles, porque vi que en el crono de hoy, el cronograma, están los fundamentos jurídicos de la conquista. Exactamente. Y estuve viendo el cronograma, entonces, a ver qué nos puede ayudar, digamos, ¿no? Y que los chicos sepan eso, los fundamentos jurídicos de la conquista. Así que, a ver si puedo, no puedo compartir la pantalla, pero no importa, no es, lo doy de la teoría y ya está, punto. Dale. Anoten, chicos, ustedes, los fundamentos jurídicos de la conquista, hay varios fundamentos jurídicos de la conquista. Yo les estoy poniendo el pequeño PowerPoint que hice, le pongo copiar, pegar, ya está, ¿viste? No hay drama, todo se arregla. Puse solo títulos para que vayan sabiendo, pero ya veo que el doctor ya los tiene bien entrenados, los chicos ya saben todo, ¿ves? Por lo visto, impecable. Dentro de lo que son los fundamentos jurídicos de la conquista, ahí enumeré, creo que me equivoqué, perdón, Tordesillas, es con ese, salió mal escrito, primero, el Papa, en la época del descubrimiento de América,
en la época del descubrimiento de América, el Papa era la autoridad máxima a nivel posesiones internacionales, ¿de acuerdo? Tordesillas. Chicos, les escribí ahí Tordesillas con S. No sé por qué está con C. Alguien lo puso con C, ¿vio? Pero no aceptaremos que ustedes pongan. Por lo tanto, el Papa era el que decidía para quién era una posesión territorial, ¿de acuerdo? Y en la época, los reyes católicos de España acudieron al Papa Alejandro VI, que les concedió las tierras de América conquistadas y por conquistar, pónganlo, conquistadas y por conquistar, les concedió con el objetivo siguiente. ¿Para qué? Para que ellos transformaran, para que ellos, sí, ya vamos a las bulas, chicos, un poquito, para que ellos los convirtieran a los pueblos originarios. Elsa, en un rato explico, primero pongo título y después voy punto por punto. Entonces, para que ellos convirtieran a los pueblos originarios a la religión católica, a la fe católica. ¿Sí? A los pueblos originarios, convertirlos a la fe católica, o sea que le concedían, le daban la posesión de las tierras de América, como le dije, exacto, Cristina, para evangelizar las tierras ya conquistadas o por conquistar, para evangelizar y convertir a la fe católica a los pueblos originarios, a los indígenas que ya tenían su fe, sus creencias, etcétera, su tipo de organización. ¿Visto? Bueno, entonces las posesiones de los españoles en América eran bienes realengos o bienes reales. Exacto, Elsa, a pesar de los precolombinos eran analfabetos en español, cuidado, tenían su propia cultura, tenían sus propios símbolos, ¿de acuerdo? En español eran analfabetos, como éramos nosotros los criollos. Después de la independencia, la mayoría del pueblo era analfabeto, ¿ves? Quiero decir que tenían otras creencias, punto. Y eso es respetable. Lo de analfabeto está por verse porque ellos tenían otra cultura, no es que no tuviesen cultura, tenían otra. Punto aparte. Y ellos tenían que evangelizar y convertir las almas de estos pueblos originarios en católicos. Por lo tanto, las tierras de América fueron entregadas como bienes realengos, les dije yo, o como bienes reales, si no se acuerdan. O sea, eran bienes no de España, sino de la corona. ¿Entienden? Es por eso más adelante, doctor, ¿cómo le va, doctor Salsa? Es por eso que más adelante, cuando nosotros nos independizamos, es porque estaba preso el rey. Entonces eran bienes realengos. ¿Listo? ¿Cómo le va, doctor Salsa? Yo acá intervine un poquito nomás. No voy a tomar todo porque el doctor García ya tiene todo organizado su aula, no quiero ser simplemente una ayuda, una participación simbólica.
¿Cómo le va, doctor? Perfecto, Estela. Sí, sí. No sé cómo tenemos que sacar las fotos de la presencia de los alumnos, ya buscaremos. Entonces, estábamos en bienes realengos, chicos. Por lo tanto, estos bienes eran del rey, posesión de la corona, ¿sí? Bueno, eso es lo que les puse primero, en lo que podría ser mi PowerPoint, o sea, una bula, la bula papal, la bula, alguien me preguntó qué era bula. Bula era un decreto, una decisión del Papa. Bula lo adapto a la fecha de hoy, ¿de acuerdo? Es la decisión del Papa, le llamaríamos hoy en día un decreto, ¿sí? Entonces, el Papa fue el que decidió que eran bienes reales, realengos, de la corona española. Punto. ¿Está? Bueno, entonces, había una bula que le concedió a los españoles la posesión de esto, ¿de acuerdo? Era la bula intercaetera de 1493. La bula intercaetera de 1493. Por lo tanto, intercaetera, inter, lo ponen ahí, y caetera es la que está, caetera, C-A-E-T-E-R-A, de 1493, mediante esa bula le concede a los reyes de España la legitimidad de la ocupación española. Esta bula, anótenlo ustedes también, le concede a los reyes católicos la legitimidad de esta ocupación. Por lo tanto, ahí se lo escribo, intercaetera, no sé si lo anoté bien, intercaetera. Esta bula es lo que le concedía la legitimidad a los españoles. Bueno, no quiero ser repetitiva. Entonces, la bula papal les entregó esto. Luego vamos al otro tema que yo les había dicho, el Tratado de Tordesillas. Digamos que cuando los españoles toman posesión del territorio de América, el territorio que ellos creían que eran las Indias, no se olviden que creían que eran las Indias, cuando toman posesión, justamente los portugueses reclaman y allí los portugueses reclaman también tener un derecho y allí se firmará en 1994 un tratado de Tordesillas con ese, chicos, que fue lo siguiente: un compromiso suscrito en la localidad de Tordesillas, no importa, en España, en 1494, entre los representantes de los reyes católicos y los del rey Juan II de Portugal. Los reyes católicos de España y los de Portugal. A partir de allí se hizo un reparto, una distribución de las zonas de navegación y de conquista del Océano Atlántico y de lo que sería el Nuevo Mundo, de lo que sería lo que le empezaban a llamar el nuevo mundo. Al comienzo, fíjense, se trazó en este Tratado de Tordesillas, se trazó una línea imaginaria situada a
370 leguas al oeste, recuérdense del oeste, a 370 leguas al oeste de la isla Cabo Verde. La isla Cabo Verde era una isla conocida. Y esa línea imaginaria iba a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Por lo tanto, esto garantizaba una parte del territorio por descubrir a Portugal y otra parte y el resto a España, ¿sí? Es por eso que Portugal tiene un territorio muy grande, es un país continente prácticamente. Entonces, este territorio fue dividido y a partir de allí los portugueses podían tener una posesión para evitar que se disputaran. Entonces, eso le da justamente la posibilidad de tener posesión también a los portugueses y también le dará, como les digo yo, a los españoles una nueva legitimidad. Por eso hablamos nosotros de esto, la legitimidad de los reyes de España y después de Portugal también se da, para empezar, a través de esos dos fundamentos jurídicos. Lo están anotando ustedes. Por otra parte, quizás después los doctores quieran agregar, yo estoy haciendo una síntesis, en esa época los territorios, un tercer argumento, un tercer fundamento, los territorios que no pertenecían a ningún príncipe católico, los territorios no pertenecientes a ningún príncipe católico, eran considerados res nullius. Ahora se lo escribo, cosa de nadie. Si no se acuerda, pónganle res nullius. Res nullius, o sea, vayan aprendiendo cosas que ya después lo van a trabajar en otras materias, en latín. Res nullius, cosa de nadie. Entonces, ellos solamente reconocían los territorios dominados por un príncipe católico. Ahí ven la importancia de la Iglesia Católica y del Papa. ¿Van captando ustedes, chicos? Por lo tanto, tengo la costumbre de preguntar si entiende, si capta, qué sé yo. Algo me dice alguien. Bueno, ahí lo puso Facundo muy bien. Cosa de nadie, res nullius. No me conteste, siempre pregunto lo mismo. Por lo tanto, eran considerados res nullius los territorios no pertenecientes a un príncipe católico. Todo esto le otorga legitimidad a la conquista española. Es por eso que los fundamentos jurídicos de la conquista son estos. Pienso que les va quedando claro. Bueno, después voy a dar algunas ideas sobre la Europa del siglo XV. El doctor García quiere que le dé más bien aculturación, después los dejo completamente a ustedes los otros 40 minutos. ¿Aculturación o la Europa del siglo XV? ¿Qué quiere que le dé más bien? Una síntesis. Lo que te sea más cómodo, Estelita, manejar tranquila, yo después finalizo y voy repasando y le doy alguna tarea como para fijar conocimiento, tranquila. Claro, sí. Lo único que quedan 6 minutos, recuerden chicos, aprovecho ya que intervine, finalizamos e inmediatamente replicamos. Sí. Acá hay alguien que habla de aculturación. Están votando, chicos. Les recuerdo que no era por votación. Aprovechen que tienen los licenciados, los especialistas en los temas. No. Uno, para empezar, el siglo XV es todo lo que... El siglo XV es la Europa de la época, y es una Europa que surgió, la Europa del siglo XV, les doy 2 frases, ¿de acuerdo? O 3. Es la Europa que surgió
Después, siglo XV, XVI, en la época del descubrimiento, ¿sí? En la época del descubrimiento era una Europa, uno del Renacimiento, dos del mercantilismo y tres de las conquistas. Y debe haber 4 y 5, yo invento 1, 2, 3, 4. Entonces, esos son ejes de la Europa del siglo XV. Además de estos 3 puntos que le di, es el fin del feudalismo. Ya la economía, la cultura y todo lo demás ya no estaba en el campo, los señores feudales pierden poder, ¿sí? Luego entonces los reyes, los monarcas, toman gran poder, ¿sí? Acá los que asientan su poder más grande son los reyes, en este caso los reyes católicos, pero el de Portugal, todo lo demás. Y justamente aprovechan justamente para formar un Estado-nación, ¿sí? Se debilita el sistema feudal y es el sistema monárquico el que prospera, ya la cultura, la economía, todo está en las ciudades, la gente ya deja el campo y va a vivir a las ciudades, y los señores, los reyes, están apoyados por una burguesía de la ciudad, burguesía no es más ni menos que los señores, que los comerciantes. Los comerciantes, burguesía es el que vive en el burgo, en la ciudad, ¿de acuerdo? Y están allí con justamente los señores, los reyes, se apoyan en esa burguesía que hace el comercio. Y el comercio viene por los mares. Este comercio viene por los mares y todos los reyes también toman mayor preponderancia organizando ejércitos, grandes ejércitos para defender su territorio y poder ir formando un Estado. Allí nacen los estados y se termina el feudalismo. Entonces tienen ejércitos modernos, tienen comercio que viene por los barcos a través de los mares, tienen un sistema mercantil, ¿de acuerdo? En el mercantilismo, lo importante, que mercantilismo lo que se hizo justamente, se practicó durante la época de la colonia, el mercantilismo es todo lo que se fue comerciando con las colonias. El mercantilismo es el país que tuviera más, ¿cómo decirle? El país que tuviera más oro, plata, etcétera, era más rico, ¿sí? En la época no había la moneda, por lo tanto, la acumulación de los metales preciosos era el símbolo de la riqueza y del poder económico. Los metales preciosos, oro, plata, etc. Es por eso que acá les interesó mucho de América el oro, la plata y otros metales, ¿sí? Era el símbolo de la riqueza y el comercio se hacía justamente a través, se pagaba con oro, plata. ¿Está? Entonces, todo esto se va dando y los reyes toman mayor preponderancia y la riqueza viene de los mares, o sea, viene a través de los barcos y viene de las colonias, punto. Viene de otros continentes. Y España se fue enriqueciendo con todo lo que sacó, todo lo que robó, podríamos decir, etcétera, de América, ¿sí? Por otra parte, para volver a lo que dije temprano, acá habría que poner un tema, fue muy importante lo de la religión, ¿sí? La Iglesia, España conquistó con la cruz y la espada, se dice. La cruz, o sea, aculturando,
y se va a cortar, sí, con la cruz y la espada, ¿de acuerdo? O sea, a través de la religión los conquistó a los pueblos originarios y con la espada, bueno, lo mataba si era necesario. Sí, se va a cortar, chicos. Después lo deja el profesor que haga como él sabe. ¿Alguna pregunta? No, se corta. En el tema, es profesora de la UBA, la doctora que recién estuvo, el doctor Jorge Salsa, bueno, por ahí le vieron la cara cuando participó, es politólogo, vivió la historia, jubilado de la plana mayor del ejército, investigador, no hay tema que no sepa, pero yo comprendo que muchas veces hablan a un nivel, hablan a una altura, en el cual es un poco complejo a veces bajar el conocimiento, por eso es normal que en la complejidad de temas que se abarcan puedan sugerir dudas, y yo trato de guiarlos dentro de algo un poco más terrenal y un poco más llevadero, por eso no duden y no tengan dramas en si quedan temas por ahí inconclusos o temas que por ahí no pueden concatenarlos con otros temas, eso no se hagan el drama porque entendemos que es una materia de primer año y en el cual algunos vienen del colegio por su joven edad con una mala base y muchos otros hace muchos años que no pudieron tocar algunos temas, así que eso siempre la posibilidad de la consulta está. Bueno, vamos a ir guiándonos básicamente en lo que estamos ingresando en hoy, que lo vamos a tener que ver dentro de este escenario europeo que fue magistralmente dado por la doctora. Lo que hablamos cuando justamente mencionamos fundamento jurídico de la conquista, que esto es pregunta de examen, y luego tenemos el tema del proceso de culturalización, que creo que esta cuestión ya quedó más que nada finalizada. Nos quedaría poder redondear lo que es fundamento jurídico de la conquista. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, a ver. Profe, discúlpeme a ver si yo entendí bien. No la disculpo nada. Sí, bueno, dígame. Entonces le digo, mire, los tres fundamentos jurídicos de la conquista que entendí fueron 3, los que otorga el Papa Alejandro VI a los reyes católicos para poder venir de la conquista tomar las tierras. El otro es el Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal ceden espacios a través de un tratado. Y el último es lo que no me quedó muy claro, pero es cuando los príncipes por el res nullius, cuando los territorios no pertenecientes a ningún príncipe católico reconocían como dominados. Ese es el que no me quedó muy claro, pero bueno. Fantástico. Bien, vamos paso por paso. El primer punto, ¿están todos igual que Barrera? Profe, Sí, yo quería, igual. si podía hacer como una mini idea de cada fundamento, así como más didáctico, ¿puede ser? Voy a eso. Medio me confundí. Pero Barrera dio más o menos un resumen de lo que comprendió y está bien. Ahora, ¿están todos más o menos en la misma situación? ¿Hay alguien que tenga otra duda por otro lado? No, sí, estamos igual. En eso. Bien. Bueno, a ver. Primer punto. Antes que nada tenemos que siempre fundamentarnos en las palabras. Cuando hablamos, saquemos de América Latina, saquemos esta situación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un fundamento jurídico? Y con esto le fue una patada en el cerebro. ¿Cuáles son los fundamentos legales por los que podemos... Sí, 6. ¿Cuáles son los fundamentos legales por los que tenemos las tierras? Bien y mal. Estoy hablando, sacamos de las tierras, sacamos América Latina, sacamos de realidad social, sacamos todo. Si yo le hablo, ¿qué es un fundamento jurídico? ¿Qué es lo más importante? Sustento legal. Que presenta la demanda. Un sustento legal. Tiene el derecho legal. Me encanta que tiren cosas. Arrancamos con lo más importante y después me habló de la demanda. A ver, si le llevo a tirar el concepto de demanda, ¿quién me lo puede decir? Recuerden que soy profesor de práctico forense 2. Así que me puede sacar del eje de la materia y le sigo contestando. Y también profesor de 12 y demás cuestiones, así que me llaman para lo que necesitan. ¿Darle legalidad a un hecho? ¿Darle legalidad a un hecho? A ver, chicos, traten de hablar a uno porque si no se cruzan todas las voces. Tengo, a ver, Cabral ahora en pantalla.
Dígame, uno que me diga. ¿No serían los motivos que se tienen para poder usufructuar o utilizar un determinado lugar, o los motivos que se puedan utilizar para poder usar eso? El motivo y el origen. Para Aranda, primero Vaca. A ver, vuelvo a ver, lo importante de un abogado no es tanto lo que conoce, sino la capacidad que pueda tener de enfrentarse a una situación y utilizar esos conocimientos. Estoy tratando de romper la matriz, estoy tratando de romper el eje en ustedes. Por lo tanto, la pregunta fue, para ustedes, ¿qué es un fundamento jurídico? Olvidémonos de la historia, olvidémonos del territorio, olvidémonos que estamos en realidad social. Si están en un taxi y le preguntan, usted estoy abogado, ¿sabe qué? Tengo una pregunta, ¿qué es un fundamento jurídico? A eso es lo que voy. Así que no estaría mal a lo que vamos a pasar a explicar antes, pero necesito que puedan comprender básicamente qué es lo que estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de fundamento jurídico, y ahí vamos a poder comprender cómo se aplicó en esta situación en particular. Tengo la mano de Bergalí Rojas levantada. Sí, profe, la legalidad que le damos a un hecho. Ahí me empieza a darle legalidad. ¿Y consta con una legitimidad? Ahí me gusta más, bien, simple y concreto. ¿Me entienden? Cuando hablamos de un fundamento jurídico es, ¿de qué forma justificamos, fundamentamos, dentro de una ley, lo que estamos haciendo? No sé si me entienden. Si yo me quiero casar con una persona de 25 años, me voy al registro civil y voy a aplicar que hay una ley que me lo permite. Si yo me quiero casar con una persona de 17 años, la ley me va a aplicar una autorización en particular. Y si me quiero casar con una persona de 10 años, ahí directamente me van a decir, no se puede, no está permitido. No hay un fundamento que a mí me permita poder realizar ese tipo de acción. Lo mismo si voy a realizar una compraventa, lo mismo si voy a realizar una demanda, lo mismo si voy a realizar cualquier acto, yo tengo que tener un fundamento en el cual yo voy a basar esa pretensión y esa solicitud. Hasta ahí nos comprendimos todos. Entonces, ¿la definición cuál sería? El fundamento. No, es que nos vamos a ver, escuchen, tranquila, Aranda. No estoy tratando de no va a ser una pregunta qué es un fundamento jurídico, estamos tratando de que ustedes comprendan a qué es lo que vamos a apuntar, para que puedan entender la comprensión. Si no saben lo que es un fundamento jurídico, medio difícil que yo le pueda explicar el Tratado de Tordesillas y para qué es. Claro, lo que usted explicó recién lo entendí, simplemente quería saber si era una pregunta. Fue al punto, pero claro, después, a ver, hoy tienen la clase de hoy, lo entendieron fantástico la doctora. Pasa una semana y vengo yo y le digo otra cosa. Pasaron un mes y medio, tienen que dar el examen y no saben dónde encajar las cosas que se le dan. Por eso prefiero siempre tomar un tiempo, ya que se puede, y que puedan comprender a qué es lo que hablamos cuando hablamos de tal cosa. Cuando hablemos de independencias, y no es muy necesario explicarle qué es una independencia, pero pónganle que no lo puedan comprender, necesitamos, antes de hablar de independencia de México, hablar qué es una independencia para que ahí puedan comprender qué es lo que va sucediendo. ¿Me comprenden? Sí, porque lo concreto para entender lo que pasó en los casos que dijo la profesora. Exactamente. Entonces acá volvemos, ya empezamos a entrar un poquito en tema. Muchas veces soy de salir y entrar como para que podamos ir acomodándonos las cuestiones. Cabral tiene la mano levantada, no sé si por algún motivo. No, me había quedado levantada, o sea, básicamente yo lo que entiendo como fundamento jurídico vendría a ser lo que usted decía, fundamentar dentro de lo que es la ley el origen y el sentido de ese fundamento, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de fundamento jurídico es de qué forma jurídicamente vamos a justificar esta pretensión. En todo tipo de sentido. Lo van a estudiar en otras materias, más específicamente, se le va a llamar la naturaleza jurídica. Cuando vean contratos, cuando vean obligaciones, cuando vean reales, cuando vean sucesiones, siempre le van a decir, el contrato de compra-venta, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Justamente es un contrato, es un acuerdo, es un pacto. Siempre es tratar de entender de dónde nace esto. Y acá, ahora, abran sus mentes, tratamos de comprender y tratamos de visualizar un territorio en el cual no estaba tan claro como tenemos hoy en los mapas,
teníamos más o menos delineado el territorio, así por arriba, donde llegaba un barco a un lado, llegaba otro barco a otro lado, llegaba otro barco para otro lugar, había situaciones económicas en el medio, habían otras coronas que estaban tratando de ingresar, había ya un proceso de cambio entre lo que había sido una conquista ciega, venir, ir y traer todo, a un proceso de colonización. Había situaciones en Europa, como dijo la doctora, en el cual particularmente Portugal no estaba muy interesado, España sí estaba más interesado. Tenemos la cuestión de la visión de la ocupación. Teníamos todo ese menjunje entre Europa y lo que sucedía acá, y ahí es donde necesitamos basarnos y decir, para. Tenemos que darle un cuadro jurídico a lo que va a suceder. ¿Hasta aquí comprenden la introducción? Sí, profe. Bueno, cuando hablamos nosotros de fundamento jurídico de la conquista, básicamente nos vamos a dividir en dos líneas, con las situaciones particulares que van a definir. Por un lado, ¿de qué forma nosotros fundamentamos la ocupación y de qué forma fundamentamos la forma de vida? ¿Me entienden? Sí, vamos a ver, yo me quiero comprar un camión. Bueno, fantástico. Yo, ese camión, la ocupación, el uso, el goce, el disfrute, lo acredito mediante el boleto de compra-venta o la transferencia, que me hace poseedor o me hace dueño del camión. ¿Me entienden? Sí. Ahora, yo el camión puedo tener la cédula verde, capaz es medio perdido para los que no conducen, no conocen. Si yo lo quiero usar para andar por acá, no tengo drama con una cédula verde de que diga uso privado, no hay problema. Ahora, si yo lo quiero poner a trabajar en el mercado central, necesito una habilitación para transporte de carga, y si yo lo quiero dar de otra funcionalidad, tengo que tener una forma yo sigo siendo el dueño, pero para poder usarlo de diferentes formas, tengo que acomodar ese tipo de uso. Lo mismo pasa con un vehículo. Tengo un vehículo fantástico, a ver, ¿lo quiero hacer taxi? ¿Puedo hacerlo taxi? No. Siempre y cuando no acomode y no saque las habilitaciones, lo pinte y demás cuestiones, habilitación sanitaria, bla, 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 que me permitan ese coche poder ocupar esa función. No solamente por ser el dueño de un vehículo 0 kilómetros, puedo darle el uso que yo quiero. ¿Me entendieron? Si no entienden, me dicen, no se me entiende nada, profesor, me mezcló el colectivo, el taxi, todo, no entiendo nada. Entendí. No tengan miedo, a ver, si yo le puedo pifiar en la forma de explicarlo, trato de hacerlo lo más simple posible para después ir al contenido y hablar tratado de Tordesillas y se comprenda todo. Si vamos de una, estamos medio complejos. Entonces, ahí empezamos. Fundamento jurídico de la conquista me hace entender a mí, cuando agarro el programa, acá hay que estudiar realidad social. Tema fundamento jurídico de la conquista, ¿qué me quisieron decir? ¿Cómo vamos a fundamentar, justificar esa ocupación? Y ahí tenemos dos ramas. La cuestión territorial y, por otro lado, la forma de vida. Y ahí empezamos a caminar este primer paso, que es la cuestión territorial. ¿Qué pasa territorialmente? Y acá tenemos que hacer un pequeño parate para tan solo mencionar la diferencia de la visión que tienen los ingleses a diferencia de la visión que tenemos o que tienen los españoles, portugueses y demás. Los ingleses tienen un principio que se llama la ocupación efectiva, principio de ocupación efectiva, que esto es importante para entender por qué en América del Norte no pasó este problema. ¿Cuál es el principio de la ocupación efectiva? La teoría inglés, o la forma inglés de ver una cuestión territorial es, yo soy dueño de donde yo estoy parado y lo que yo puedo controlar. Entonces, yo tengo 20 personas y yo puedo tener, no sé, 20 metros cuadrados que yo puedo decir, esto es mío. Después, lo demás, que en donde yo no puedo tener ni personas, ni animales, ni nada, no es mío. Estamos hablando de cuestión histórica, no estamos hablando de las personas que ocupan territorio, ni que se toman otro, no estamos hablando de eso, ¿no? Ahora van a ver justamente por qué genera esa diferencia, que todo lo que yo veo lo puedo tener, pero lo vamos por otro lado. Es por eso, ¿ustedes saben por qué Estados Unidos se llama Estados Unidos? La verdad que no. Porque Estados Unidos se llama Estados Unidos.
Las 13 Porque colonias. vinieron los La estados. palabra Estados Unidos, justamente es eso, son pequeños estados que se terminaron confederando y después dio lugar a lo que hoy conocemos como USA o Estados Unidos. Cuando empezaron a ocuparse, empezaron a hacerse pequeñas colonias, pequeños pueblos. Recuerden cuando hablábamos del Zorro, en la serie donde estaba la Nueva California, eran pequeños espacios donde fortificaban y después de eso estaba el indio. Y ahí, a medida que fueron poblando, fueron empezando a ocupar y empezando a dominar y tener control de los lugares hasta que todos se unificaron y bueno, y pudieron hacer una nación. Ese es el principio de los Estados Unidos, que deviene esta formación de estos pequeños estados que se van a unificar, justamente este principio de la ocupación efectiva que tienen los ingleses. Esto se lo doy como parangón, nada más para que puedan refrescar y entender que no hay una sola forma de poder ver el principio de ocupación. Ahora, la parte europea, estamos hablando en este caso principalmente España y Portugal, tienen un concepto completamente diferente a este. ¿Que cuál es? Ellos entienden que de donde yo estoy parado hasta donde yo puedo ver es mío. ¿Me comprenden? ¿Y no es similar a lo que tenían los ingleses? Vamos a poner, estamos en la punta de una montaña, estoy yo solo, estoy en la punta de una montaña. Si yo tengo el principio inglés, yo digo que la punta de la montaña es mía. ¿Estamos? Ahora, si yo soy español, yo digo que la punta de la montaña, el valle y hasta donde llego, el que veo, todo eso es mío. Por más que ya soy un solo loco arriba de una montaña. En esa visión europea. Esa es la visión básicamente española y portuguesa. Entonces, ahí es donde radica la necesidad del Tratado de Tordesillas. ¿Por qué? Porque si tenemos un loco en la montaña, tenemos un loco en el río, tenemos un loco en el valle, que cada uno mira para todos lados, empezamos a cruzarnos qué es tuyo, qué es mío, si yo lo puedo ver, y yo no te estoy viendo a vos que estás mirando, ahí es donde empieza a generarse qué es de cada uno. ¿Entienden? Esta forma de ver la ocupación, esta forma de ver hasta dónde el territorio es mío, es lo que le hace la necesidad de, antes de evitar una guerra, antes de evitar conflictos, necesitamos poder dividir el territorio para que ya, al principio cuando llegó solamente uno, y es sencillo, todo esto es mío, total nadie más va a venir a reclamar, pero cuando son muchos los que empiezan a llegar, y cada uno empieza a tener esta teoría, y ahí es donde está el inconveniente. Le vuelvo a realizar este parangón con lo que es el norte, porque no hubo conflictos. Porque cada uno se hacía cargo de la parte donde efectivamente podía estar. En cambio acá había ya un montón de problemas. Entonces ahí empieza el primer conflicto dentro del fundamento jurídico de la conquista, la posibilidad y la necesidad de poder organizar y dividir el territorio. Segundo inconveniente, porque como vemos, esto no termina en una sola cuestión. Sumado a esto, habían otras corrientes colonizadores que querían ingresar, estamos hablando de Países Bajos, estamos hablando de Francia, que tenían interés en, están viniendo acá, se están llevando el oro, la plata, se están quedando con territorio, solamente con la posibilidad de cruzar en un barco, yo también quiero lo mismo. Entonces, la necesidad de poder generar algún tipo de protección para que otras colonias no vengan a sacar lo que yo había conseguido. Entonces, esa es la problemática que se situaba en ese momento. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Quién me lo puede contestar? Delimitando el territorio. Fantástico, pero yo tengo un problema con el vecino por la medianera. ¿Cómo hago para solucionar el problema? A mí se le pega un tiro al vecino, ¿no? Ahí van los fundamentos. Parece el Papa, ¿no? Los tratados. ¿Cómo hacemos? Claro, pero hay chicos, son acartonados. Discúlpenme que los trate así, pero yo quiero sacar lo mejor de ustedes. Estoy hablando con el vecino y me hablan del Papa. Yo tengo un problema con el vecino por la medianera. No voy a ir al Papa, porque el Papa no va a tener idea de dónde estoy, por más que sea argentino, ¿no? Si tengo un problema con el vecino por la medianera, ¿dónde voy a? Tengo que buscar una mediación.
Y eventualmente después tendré que instar la acción judicial. No le voy a pedir todos los pasos porque sé que no conocen lo que es defensa del consumidor y demás cuestiones que van a ver. Pero tengo que ir a buscar por lo menos un mediador, tengo que buscar por lo menos tratar de generar un pacto, que tenga una firma, que tengo... Pero si encima yo tengo que arreglar con el vecino y tengo que protegerme de que un tercero no nos venga y nos usurpe, ya no vale solamente el acuerdo. Recuerden que un acuerdo es válido para las partes. Si yo quiero hacer algo oponible a terceros, necesito tratar de buscar, aunque sea una ordenanza municipal, aunque sea un decreto, aunque sea una ley. Algo que sea válido para mí, para el otro, y que sea oponible a terceros. Entonces, ahí, ¿cuál es el centro de mediación más importante que teníamos en esta época? Ahí es donde cae la figura del Papa. No es porque eran creyentes, no es porque eran religiosos, no es porque seguían a la Virgen María, no. Es porque vamos a buscar dentro de los estados soberanos una autoridad superior que pueda generar algún decreto, algún tipo de reglamento, alguna ley para que sea obligatoria para nosotros y para los demás. Ahí comprenden de por qué llegamos al Tratado de Tordesillas. Claro, o sea que el Papa tenía era poder. La autoridad superior. Siempre tuvo poder. A ver, ¿quién va a querer pelear contra la Iglesia Católica? Nadie. Nadie. Claro. A ver, es como si fuese, en su momento, como si fuésemos a la ONU. No sé si me entienden. Hay un conflicto, entonces vamos a la ONU establece un decreto, establece un reglamento, y saben que los países que están... Ahora, si yo tengo un problema con el Estado afgano, no me sirve ni la ONU, ni el Papa, ni nadie. Porque no lo van a respetar. Pero en este caso, donde todos los países eran católicos, y los únicos que estamos hablando del lado del protestantismo no tenían ningún tipo de interés acá, la figura del Papa fue la figura más importante que se encontró como para ir a cuidar a él, como para que pueda poner una solución pacífica a esta cuestión. ¿Van comprendiendo el porqué ahora? Sí, profesor. Ahí estamos, bárbaro. Bueno, entonces ahora sí hablamos de Tratado de Tordesillas, ya que entendemos por qué, para qué y qué es lo que sucedió. Básicamente se presentan ante el Papa buscando una bula papal, que sería lo que llamamos un decreto, en el cual establecen un acuerdo dividiéndose en una línea imaginaria los territorios que serían para España, los territorios que serían para Portugal, y subsidiariamente que establezca la prohibición de demás corrientes colonizadoras poder ingresar al territorio. Ahí estamos. ¿Alguna duda con esta cuestión de territorio? No. Después van a ver, si estudian un poco más, que primero se hizo un acuerdo, después se modificó, se corrió un par de leguas más. No va al caso. Lo importante, lo que me interesa, es que puedan entender por qué pasamos de España a Portugal, colonización y conquista, pasamos al Papa. ¿Por qué? No sé si me entienden. Hubo todo un proceso y hubo una necesidad, que creo que ya quedó bastante claro y explicitado. Pero, básicamente, si te preguntan fundamento jurídico de la conquista, van a hablar del Tratado de Tordesillas y lo que generó y lo que justamente se buscó a través de ello. Ahora finalizamos esta cuestión territorial y vamos a la otra cuestión, completamente diferente, que es cómo reglamentamos y cómo fundamentamos generar la ocupación. Pero ya no estamos hablando de la cuestión territorial, estamos hablando de la cuestión civil, la cuestión de convivencia. Y acá donde tenemos que entender diferentes principios. Primero, lo que es el sistema de redistribución y reingreso, lo que va a ser la mita, la encomienda Yanaconazgo, y lo que va a ser las leyes de Indias. Primer punto a tener en cuenta. Esperen, que voy a revisar de vuelta si tenemos... te voy a mencionar. Háganme acordar al final, porque más de que no está en el programa, que vean lo que fueron justamente las rebeliones indígenas. No está en el programa, pero se lo menciono muy por arriba, porque a veces suele haber alguna pregunta con esto, y es muy simple. Primer punto, cuando estamos hablando de sistema de redistribución y reingreso, ¿qué significa esto? Imagínense que tienen 3 circulitos, un circulito arriba, un circulito en el medio y un círculo abajo.
Arriba, en el primer círculo, le vamos a llamar Inca. En el círculo de abajo, le vamos a llamar Curaca. Y en el circulito de abajo, Aleyu. ¿Puede repetirlo, profe? Inca, Curaca y Aleyu. Le di la traducción, no hay nada. El Aleyu era la zona trabajadora, lo que nosotros conocemos como el pueblo trabajador. El granjero, el campesino, el agricultor, el trabajador. Listo. En el Curaca, ¿Quién era lo el que vamos a trabajador? hacer... Perdón. ¿Cuál era el trabajador? Disculpe. El último, el Aleyu. ¿Cómo se escribe, profe? A-Y-U. A-Y-U. Bueno, esto es más importante que lo entiendan más allá de que lo sepan escribir. dale. Este era el trabajador. El trabajador, la zona trabajadora, el pueblo trabajador. Exactamente. Ahora subimos al punto intermedio, al círculo intermedio, que era el Curaca. Que acá estamos hablando ya de los empresarios. Aquellos que manejan los capitales y que van a estar designando tanto capital para esta situación, tanto capital para esta industria, para que van a recibir las ganancias y con eso van a hacer las inversiones. Tenemos la parte empresarial. Chicos, en 10 minutos se corta. Si es necesario, como le dije, replicamos una vez más. No hay inconveniente con eso. Y la última esfera, que es el Inca, en este caso sería ya la parte ejecutiva, la parte más alta empresarial, y que justamente en el sistema incaico, acá lo que teníamos también era la cuestión sacerdotal y todo lo demás, que lo tenían siempre allá arriba. ¿Para qué le estoy esbozando estas cuestiones? Para que puedan entender lo siguiente. En el sistema inca, estamos hablando cómo se manejaban ellos económicamente antes de que aparezcan estos tan agradables sujetos y empiecen a modificar todo el sistema. Digamos, el Aleyu trabajaba, digamos, sembraba, cosechaba, hacía sus pactos, su tratado y conseguía cabeza de ganado, conseguía diferentes tipos de cuestiones. Ahora, todo lo que ganaba en el ciclo lo pasaba al Curaca. El Curaca se veía con otros pueblos para tratar de hacer crecer, y de resultado de toda esa ganancia, de todo ese mercado, subía al Inca. El Inca dividía lo que era para la ofrenda, para el holocausto, para sus dioses, y después toda esa ganancia la agrupaba y la volvía a bajar al Aleyu. Por eso tenemos los tres circulitos acá, y por un lado tenemos Inca al Curaca, Aleyu al Curaca, el Curaca al Inca, y el Inca al Aleyu. Eso se llama el sistema de redistribución, los tres que pasamos acá, y reingreso. Por eso siempre crecían y crecían y crecían y crecían. Un sistema económico tan perfecto que nadie lo utiliza en el día de hoy, ¿no? Es importante entender esto para poder entender que lo que había antes no estaba tan mal. Más allá de que no tenían wifi, internet y demás cuestiones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes piensan que el conquistador vino a atacar cuando llegó a las tierras? ¿Al Aleyu, al Curaca o al Inca? Al Aleyu, al último. El Inca. Al Inca. Y justamente como no había wifi, como no había Facebook, como no había Telegram, el Aleyu no se enteró esta cuestión que sucedía con la esfera Inca. El Curaca tampoco. Entonces, ¿qué pasó? El Aleyu trabajaba, se lo mandaba al Curaca hacía crecer la ganancia, se la mandaba al Inca y ahí donde se iba para España. Y después al Aleyu no le llegaba más nada. Y siguió trabajando, porque tenía que seguir trabajando, y ahí fue como se secó justamente el Inca. ¿Comprenden? Esto es necesario entender para poder comprender de por qué fue que se debilitó tanto el sistema. No hay grandes batallas, no hay grandes matanzas, no hay grandes inconvenientes. Cuando llega el conquistador en estas tierras, las principales muertes que hubieron fueron por enfermedades que traían, y justamente por esta cuestión de desconocimiento y esta cuestión de vaciamiento, que llegaron a un momento en el cual no quedaba otra forma de salir adelante que estar a la servidumbre de justamente el conquistador. ¿Quién ataca al Inca? Pregunta. El conquistador.
el conquistador, pero no estamos hablando del Inca, el Inca como pueblo, estamos hablando a la espera, dentro de la redistribución y el ingreso. ¿Entendieron lo que le estoy diciendo? Sí, profesor. Listo. Bueno, esto para más o menos contextualizarnos de qué forma teníamos que empezar a ingresar, o tenían que empezar el conquistador, a empezar a evaluar. Una vez que finalizó todo esto, necesitaban, dentro del fundamento jurídico de la conquista, ya tenemos dividido el territorio, como lo dijimos, pero ¿de qué forma vamos a gobernar o de qué forma vamos a manejar las relaciones civiles? Y aquí fue donde se va, si lo quieren formar un paralelismo, como el primer código civil. ¿Cuál va a ser o cómo se va a denominar? Leyes de Indias. Las leyes de India van a ser un compilado de reglamentos en los cuales van a intentar regular cómo va a ser la relación en estas tierras, con respecto a la religión, con respecto al trabajo, con respecto a la conformación y visualización de los pobladores, como si fuese de alguna forma un código civil. ¿Qué va a decir las leyes de India? ¿Qué es lo que vamos a rescatar? Se va a reglamentar un sistema de trabajo que va a ser la mitad la encomienda del yanaconazgo, porque muchas veces se suele confundir que al indígena se lo esclavizaba y se lo torturaba. Tenemos y no. ¿Por qué? Porque sabemos que tuvo la Inquisición, sabemos que tenía la búsqueda del Evangelio, la búsqueda de tratar de llevarla a su nueva fe, que con eso lo van a estudiar en forma diagramalmente amplio, cuando estén viendo Derecho Romano, que es justamente la aparición de los santos negros y demás cuestiones, que si quieren lo mencionamos un poco, y también tiene que ver con lo que ha mencionado la doctora, con el proceso de aculturización. Pero son sistemas de trabajo en los cuales se establecía de qué forma se le iba a dar el trabajo al nativo. Pero lo más importante que rescatamos de esto es de qué forma se iba a conceptualizar la figura del nativo, vamos a decir indígena, ¿no? Que ya lo explicamos en la clase pasada, por qué llamamos indígenas o nativos, pero para no estar redundando en los temas. ¿Cómo va a ser la conceptualización jurídica? Y esto sí es pregunta de examen. ¿Lo puede repetir, profe? No alcancé a copiar. Todavía no lo dije. No. La pregunta de examen va a ser, ¿cuál es la concepción jurídica del indígena? Todavía no la expliqué, por eso lo voy yendo despacito. Todo lo demás también es importante para entender cómo fue que se fue realizando, la forma de trabajo, todo, pero no puedo darle seguridad si se va a tomar o no, pero que sí, cuál es la concepción jurídica. Si hablamos del esclavo, ¿el esclavo jurídicamente qué es? Una cosa. Una cosa, fantástico. Ahí no tenemos duda, ahí no tenemos problema, ahí no tenemos discusión, ahí no hay nada para estar agarrándonos de nada. Es una cosa, no un objeto como una cosa. Porque jurídicamente la cosa tiene una entidad jurídica. Cuando algo es una cosa, sí, significa que este res, que es la palabra latina de cosa, puede ser vendida, puede ser cortada, puede ser. Yo tengo, un auto, y yo el auto, si quiero lo vendo, si quiero lo regalo, si quiero lo prendo fuego, yo puedo hacer lo que yo quiera con ese auto, porque yo soy el dueño. Si quiero lo desarmo, lo vendo en pedazos. Lo mismo pasa con un esclavo. Si yo quiero el esclavo, lo pongo a trabajar. Si yo quiero el esclavo, me caso. Si yo quiero el esclavo, lo liberto. Si yo quiero el esclavo, lo mato. Porque total es mi cosa. Ahora, el indígena, ¿es exactamente igual? Ay, no. No. Bien. El indígena, el nativo, el pueblo originario, el aborigen, como lo quieran definir, no es una cosa, no es un esclavo. Bien ahí. Ahora, jurídicamente, ¿qué es? Una persona. Sí, bien, pero ¿qué más? ¿Una persona completamente capaz? No. No. No, ahí es donde estamos. ¿Qué va a ser? ¿Una persona cómo? No racional. Sometida.
No tanto. Vamos bien, a ver. Un habitante nativo. Libre no. Un habitante nativo vendría a ser Sí, el no, indígena. pero no estamos hablando del origen, estamos hablando de la concepción jurídica. A ver, jurídicamente, a través de la ley de India, se va a decretar que el indígena, o el nativo, va a ser un menor, una persona, mejor dicho, incapaz. Similar a lo que hoy podemos hablar de los menores incapaces. A ver, lo que tenemos que sacar en limpio de esto, y vamos a replicar una vez más, pues ya queda un minuto, es que el indígena, el nativo, para el derecho, para las leyes de India, para esta concepción, es una persona. No es una cosa. Eso es lo que tenemos que rescatar. Este principio es completamente avanzado para esta época. No sé si me comprenden. Pensar, analizar que un nativo era una persona y no se la podía matar, era ya un principio muy, muy, muy avanzado. Hoy aparece... Las revoluciones de los pueblos originarios, como Pamarú. Esperame un segundito, Chávez, porque hay un ruido de fondo. Dame un segundo que los silencio a todos. Ahí. Hola, Chávez, abrí tu micrófono y pregunta. Ahí está. Que cuando empiezo a hablar de los pueblos originarios y de cómo lo veía en la parte jurídica, me viene el relato de las revoluciones de los pueblos originarios como Pamarú. Ay, yo que le dije antes, y vuelvo a repetir, desesperado y acartonado. Le dije, hágame acordar que antes de terminar el tema, por más de que no esté en el programa, le hable de las rebeliones indígenas para que puedan cerrar el tema. Que no sé, creo que ya no se toma más, pero les sirve a ustedes como para poder comprender la complejidad de lo que estamos hablando. Todavía no llegamos a ese punto. Listo. Bueno, estamos. Sí. Quiero hacer una pregunta. Dale. Entonces, si son considerados como entidades que son... Ay, me trabé. Si son considerados personas, pero incapaces, entonces, ¿quién los representa? Si tienen esa incapacidad. El conquistador. Esa era justamente a lo que íbamos a ver. Okay. Ya van a ser considerados personas, ya es un avance jurídico hermoso. Volvemos a lo que preguntaba Aranda, que le quedaba el tema inconcluso. El esclavo es una cosa. El nativo es una persona, pero que no puede ejercer sus derechos. Pero ya lo que tenemos que comprender es que es una persona incapaz. Similar a como hablábamos, un incapaz de hecho. Entonces, un incapaz de hecho vamos a hablarlo como un menor impúber, se le dice, yo tengo un hijo de 8 años, es una persona, no lo puedo matar porque no me sirve, porque no me fue al mercado a hacer las compras, aunque algunos padres le puedan tener ganas, ¿no? Pero, a ver, si te hizo mal la compra, no lo podés matar, ¿por qué? Porque es una persona, ¿estamos? Ahora, si yo tuviese un esclavo, le pego un tiro y se terminó, ¿no? Ahora, no lo puedo matar, pero va a estar bajo mi dirección, va a estar bajo mi conducción y va a hacer lo que yo considere que es mejor para él. ¿Comprenden el punto? Sí. Sí, pero... Con Dolucci se agarra la cabeza, no sé si entiende todo, está cansado. No, sí, pero se entiende. Esto, a ver, es menester poder comprender y entender que no es que se hizo la super revolución y el super cambio y pasamos a tener una sociedad moderna, no, pero ya el comprender que a esta altura, a ver, en virtud de todo lo que sucedió anterior, darle la concepción de persona, ya es muy importante. No fue la solución. Tiene capacidad de hecho. Es una persona, pero es incapaz. Es incapaz. No tratemos de regularlo bajo las leyes actuales porque nos vamos a meter en un quilombo, más con la reforma del código, que es un quilombo. Pero vamos a tomarlo como que es persona, pero es incapaz. Es similar a lo que se le llamamos un menor impúber. Hoy en ¿Era día, incapaz de derecho, pero capaz de tributar? Porque a través de la mita, de la encomienda, tributaba, ¿o no? ¿Y no somos nosotros lo mismo? Gracias, profesor, me queda clarísimo. A ver, para eso es intocable. Eso no hay manera de escaparle. Pero después para poder decir, levanta la mano, no.
hay otra cuestión. Pero justamente lo vamos a refrescar muchísimo mejor cuando veamos rebeliones indígenas. Pero antes de entrar a este punto que de color, necesito que me digan si entendieron todo lo que se vio hasta el día de hoy. Sí, profe, está perfecto. Ninguna duda, ninguna pregunta. Bueno, con lo que vimos, finalizamos los temas de esta bolilla o de esta clase. Así que ahora le voy a informar, o le voy a tratar de explicar un tema que es un poco antiguo, no creo que se tome en clase, pero por las dudas está en el programa, pero se lo doy más que nada como para que puedan cerrar el ciclo y poder comprender qué sucedió en esto. ¿Por qué? Porque después nos estamos yendo a la clase que viene a independencia. Ya vamos a terminar y finalizar con todo esto y tenemos que ingresar a independencia y ya le voy solicitando si pueden leer un poquito de Brasil, un poquito de Haití, de Río de la Plata y de México. Esas son las independencias que vamos a estar viendo particularmente, más allá de lo demás. Cabral levantó la mano. Sí, profe, la compañera había preguntado sobre la res nullia. No sé si usted lo puede comentar un poquito de esa parte, justo no la vimos, porque no le quedó claro. No, res nullius primero. Res nullius. Perdón. Res nullius es un principio del derecho que establece que la cosa que no tiene dueño. Y esos fueron los principios en los que se basaron para fundamentar, cuando hablamos fundamento jurídico de la conquista, cuando hablamos del territorio, para solicitar la propiedad de esos nuevos territorios, porque no tenían dueño. ¿Entendiste, Cabral? Sí, entendí. Vamos a poner un ejemplo. Yo compro una casa y en el garaje de la casa, que a veces pasa mucho, hay un Ford Falcon 68 en el cual no tiene patente. No tiene patente, por los números no me figura que nunca fue inscripto ese vehículo, nunca fue patentado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me tengo que presentar en el registro, eventualmente ante el juez interveniente, y decir, esto es una cosa nueva, por más que sea vieja, nunca fue registrado y necesito, me identifico yo, porque lo tengo yo, porque soy el poseedor, a que me habilite a poder patentarlo y poder identificarme como dueño de esa cosa nueva, esa cosa sin dueño. Eso es un res nullius, una cosa que no tiene ningún tipo de dueño. Entonces reclamo la posesión sobre eso. Estoy dando un parangón con derechos, en este caso, reales. ¿Entendieron? Sí, eso se va a comprender el porqué y fundamentos cuando se va con qué base se le va al Papa a decirle necesitamos que dictamine sobre esto y por qué. Porque yo tengo la ocupación pero no tengo el título de propiedad. Lo mismo que cuando van a hacer un subcampeón, a ver, calculo que yo, más allá de que son la mayoría jovencitos, conocen del mundo, no vivieron en una burbuja, conocen lo que es cuando compras por la ley Pierri, cuando ingresás en un territorio, que tomás una tierra, que está 10 años, que haces un trámite de la municipalidad y solicitas que los impuestos y el título te pasa a tu nombre. Entonces, todo justamente la res nullius. Esta capacidad de poder reclamar sobre una cuestión con la legítima posesión del mismo. Pero no me quiero ir a derecho civil porque si no ya lo voy a estar matando. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe, perfecto. Nos está simplificando. Que nos está simplificando para otra materia, profe. Sí, bueno, pasa que esto de derecho y aparte no se olviden que uno al ser abogado es el territorio más sencillo. Capaz la licenciada, como estábamos viendo, se le va por la historia y puede dar un montón de ejemplos históricos que es una materia más natural para ella, para mí. Refrescárselos en el derecho es por ahí lo más pragmático que puedo encontrar. Cada uno habla desde donde tiene conocimiento. No significa que no conozca la historia, ¿no? Pero significa que le daría datos en los cuales, mismo que le voy a explicar, ¿qué fue lo que sucedió históricamente con los territorios que están divididos en Panamá? Y te voy a pegar un tío en la frente a todo porque no entiende nada. Si le empiezo a hablar de Noriega, de Estados Unidos, vamos a llegar al momento. Vamos a hacerlo de derecho civil, que de última lo pueden comprender y se le hace un poquito más sencillo. Utilizar ejemplos de la vida es la forma más pedagógica como para que puedan ingresar el conocimiento. Luego a repetir, como digo siempre, no es la intención dar contenido, sino crear en ustedes el conocimiento. Entonces hay que hacerlo a partir de elementos que sean comunes para todos. Ahora, si estaría dando esta clase para chicos de 4º grado y le tengo que buscar, no sé, el juguete es mío o el juguete es tuyo.
Pero si yo voy a ese ejemplo ya quedamos como medio tontos, ¿no? A esta altura. No, profe, no, está bien. ¿Entienden? Pero justamente es eso, tratar de diagramarse y tratar de focalizarle qué es lo natural para ustedes. Le hablaría de lo que sucede con el Chavo y el Kiko cuando pierde la pelota. Pero bueno, ahora, así no los mario más. Pasamos, ¿qué pasó en el punto que hablamos de rebeliones indígenas? ¿Qué pasó con las rebeliones indígenas? ¿Qué fue lo que sucedió? Y acá vamos a hablar dos casos muy específicos, uno cortito, un poquito más largo. Lo podemos definir como Tupac Amaru y Tupac Atari, o lo podemos dividir o encontrar, mejor dicho, como Tupac Amaru 1 y Tupac Amaru 2. Yo le digo porque si esto lo quieren de diferentes lugares van a encontrarlo con diferentes nombres. El primero, el más cortito, el más simple, que es en todos lados va a figurar como Tupac Amaru o Tupac Amaru 1, más complicado que eso no va a estar. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que un cacique, el máximo de la tribu Tupac, va a estar completamente en contra de la corona, va a tratar de generar un movimiento armado en contra de la ocupación, en este caso de Cortés, en el cual es detenido prontamente y ejecutado, él, toda su familia, frente a el pueblo, en forma de demostrar que al que quiera hacer esto, miren lo que le va a pasar. ¿No? Bueno, no es mucho más para mencionar, pero sí es necesario incorporarlo. ¿Por qué? Porque este pensamiento hubo uno que levantó la voz. Van a pasar años, y va a aparecer un muchacho que se llama Miguel Gabriel Condorcanqui, casado con otra indígena, que va a ser Micaela Bastida, en el cual, y esto es un principio que me olvidé de mencionarles antes, estamos hablando de rebeliones. ¿Alguien sabe la diferencia entre una rebelión y una revolución? ¿Cómo se escribe? Me dicen ahora y cansé de la clase, claro. Profesor. Sí, Candia, dígame. ¿La revolución no busca un cambio de la sociedad estructural? Bien. ¿Y la revolución? Y la rebelión. No, me dijiste la rebelión. No, antes te dije la revolución. Ah, entonces estaba mal. Estaba mal. Había emocionado. Al revés, creo. Y, profe. Sí. La revolución, pues, la revolución es como que está intrínseca, no sé cómo explicarlo. Puede ser que no pide el cambio total, sino que va buscando como modificaciones internas, no sé cómo explicarlo. Una vez lo leí, pero no sé cómo explicarlo. A ver, bien, está bien guiado. La rebelión lo que busca es una oposición ante una situación determinada. Listo, aumenta la carne, listo, y salimos todo el mundo a protestar y decir no consumimos carne durante un mes, que cosa que acá no existe, no tenemos ese espíritu de cuerpo como se analizan a fuerza, que todos nos ponemos de grupo para esto, estamos en contra de esta situación, listo, todos nos abstenemos, eso es una rebelión, intentamos que cambie el gobierno. Salvo el corralito, eso fue una rebelión. El corralito fue una rebelión. El corralito fue una medida económica que nos mató a todos. Bueno, pero fue una forma de reaccionar. Fue la primera vez que vi reaccionar al pueblo argentino. Sí. Cuando nos toca el bolsillo nada más. Es lamentable. Pero lo que pasa es que obviamente ¿cuál es el sector del cuerpo más sensible de un ser humano? El bolsillo. El bolsillo. Le podés tocar un montón de partes del cuerpo que no las voy a mencionar porque queda mal que lo diga yo, lo pueden decir ustedes, y no va a saltar, no va a pasar nada. Pero donde tocan el bolsillo, todos nos agrupamos y salimos. Tal cual. Pero también hay una cuestión que es real. Nunca el sector pobre es el que marca una revolución, una rebelión. Siempre va a ser la clase alta. La clase alta. Cuando las voces de los pobres lamentablemente siempre se callan. Pero los que generan los cambios son los que vienen de arriba. Pero bueno, eso es un concepto más sociológico. Tenemos para replicar 15 veces más y ya te tienen que ir. Ahora,
Y aparte después me van a tirar la bronca si se enteran que los demás tienen 40 minutos de clase y yo le doy hasta las 5, que yo no tengo drama porque yo amo dar clase, pero no quiero generar. Nos quedamos, problema, ¿no? profe, nos quedamos. No, ya sé, pero no, a ver, hay que tratar de estar todo en equipo, porque después yo conozco los grupos de WhatsApp, yo sé lo que van a empezar a comentar, No y quiere después vamos a generar tener rebelión, 400, voy a tener nada 400 en mi clase y después no va a haber nadie. Es verdad eso. Ya conozco, yo sé lo que viene Ya nos sucediendo, pero conocen. bueno, yo humildemente hago mi aporte, ¿no? Ahora, terminamos con esto. Esa es la diferencia. La rebelión lo que intenta es, ante una medida establecida, ante una circunstancia, aumenta el colectivo, listo, no viajamos más en colectivo, algo muy particular. La revolución lo que busca es cambiar el orden establecido. Si planteamos una revolución, ya está, listo, tratamos de cambiar los gobernadores, tratamos de cambiar el sistema de gobierno, tratamos de cambiar todo, ¿no? Eso es la diferencia entre una rebelión y una revolución. En este caso, la primera que hablamos, volviendo al Tupac Amaru 1 o Tupac Amaru solo, acá lo que estaba era en contra absolutamente de todo y fue callado inmediatamente. Ya estaba con Condorcanqui. ¿Qué era lo que sucedía con Condorcanqui? ¿Condorcanqui era pobre? No. Condorcanqui era dueño de muchísimas mulas. Era una persona muy, muy adinerada, en el cual hacía servicios para la corona y estaba muy, muy, muy ligado a las autoridades. Digamos, tomaba el té con el gobernador, para decirlo de alguna forma. Si queremos hacer un parangón al servicio y la posición económica que tenía en ese momento, podemos mencionar, que siempre lo dice el doctor Jorge Salsa, el Moyano de la época, ¿no? Era aquel dueño de todo lo que era el transporte en este tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder en la época de Condorcanqui? Como ya más o menos habrán estudiado incluso en el colegio, ¿qué es lo que fue sucediendo en Europa? Europa ya tuvimos esta situación de los nuevos ricos y vamos a ver que en Europa van a haber continuas crisis y continuas problemas económicos. Hay un montón de situaciones en las cuales no lo vamos a ir mencionando porque si no nos extendemos mucho. Pero ¿cuál era la posición y cuál era la forma que tenía la corona para poder recaudar más fondos? Chupar de las colonias. Cuando había una situación económica, ¿a dónde buscamos dinero? Buscamos dinero de las colonias. Y las colonias, lamentablemente, no había inversión, no había crecimiento. Entonces van a crear una figura que va a ser la del corregidor. Van a nombrar un corregidor, varios corregidores, y lo van a mandar a las diferentes colonias con la función de recaudar impuestos. ¿Me siguen hasta ahí? Hasta acá, sin duda. ¿Cómo dijo? Corregidor. El famoso taxman del tema de los Beatles, de recaudador de impuestos, el señor Barriga, como lo quieran mencionar. En este caso le hablamos el corregidor, lo dispone la corona para que recaude impuestos. Condorcanqui sabía de esta situación, pero como yo soy amigo, se pensó que más allá de Moyano era Lázaro Báez, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó el corregidor? El primer impuestazo que se lo aplicó a él. Y ahí él levantó la voz. Le dijo, no, a mí no me podés cobrar. ¿Y quién sos vos? Si vos no dejás de ser un indígena más. ¿Me siguen la historia? Sí, profe. Sí. Entonces, ante esa situación que a él le cobraron, porque si no lo hubiesen cobrado no hubiese pasado nada. Como a él le cobraron, empezó a correr la voz de que no se podía permitir el corregidor. Por eso es que hablamos de rebelión indígena, porque lo que buscaba Condorcanqui era justamente suprimir la figura del corregidor, o por lo menos que no le cobra a él. Pero como no tenía la fuerza suficiente, él empezó a correr la voz y empezó a generar la idea de que había que tomar los fundamentos de Tupac Amaru y rebelarse contra el corregidor. Y entonces esa voz de angustia, de llanto, de opresión que habían tenido los pueblos durante tanto tiempo, empezaron a ver una figura, empezaron a ver una persona en el cual podían ver sus intereses representados y empiezan todos a seguir incondicionalmente a Condorcanqui, que originalmente buscaba su beneficio, no de los demás, pero se encontró con todo ese pueblo que lo apoyaba. Hasta acá estamos. Continúo.
¿qué va a pasar? Van a empezar a hacerse diferentes manifestaciones, van a empezar a generarse diferentes alzamientos, y va a finalizar todo esto en un discurso que va a dar Condorcanqui en las puertas del Cusco, en Perú, en el cual todo el pueblo iba a estar clamando y vociferando su nombre. Lo van a de alguna forma bautizar Tupac Amaru, vuelvo a repetir, por el origen, tanto sea que hay algunas historias que dicen que venía del linaje de Tupac Amaru, hay otras historias que dicen que Tupac Amaru falleció y no tenía más descendientes. Muchos lo van a nombrar como Tupac Amaru por justamente que retomó la idea de Tupac Amaru. Hay muchos que vienen de la corriente del linaje de Tupac Katari. Son cuestiones que no van al caso, pero se las explico para que no se pierdan. ¿Qué es lo que va a suceder? Todo el mundo lo va a llamar Tupac Amaru, por eso lo pueden encontrar como Tupac Amaru 2, y le piden que tome el Cusco, que tome el poder, que todo el pueblo lo apoyaba. Y es más, a su lado estaba su esposa, en el cual le decía, dale flaco, toma el poder. La única forma de que vos puedas hacer un cambio es si vos estás adentro, desde afuera nadie te va a dar bolilla. Obviamente, ¿él hizo caso a su esposa? Supongo que sí. Más vale. Claro, tiene que hacer caso. Lamentablemente, no le hace caso al pueblo, no le hace caso a su esposa, y encima comete un error que fue terrible para lo que fue la corona, que él el discurso lo va a dar en quechua, en su lengua natal, y el español que escuchaba desde el palacio de la corona, escuchaba lo que hablaba, claro, no entendía nada. Lo mismo que nos pasa cuando pasamos por una obra en construcción y vemos que escuchamos que hablan en guaraní, piensan que nos están complotando para secuestrar y matarnos. Ellos lo tomaron como una ofensa directa hacia ellos. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que estaba hablando en quechua porque estaba organizando un levantamiento para tomar el poder, cuando él en realidad lo que estaba diciendo es, muchachos, hasta acá llegamos, importante que ellos vean que no nos pueden tocar y que estamos todos agrupados. ¿Entienden la diferencia del mensaje? Y sumado a último dato de color, en todo este levantamiento aparece muerto el corregidor. Algunos dicen que fue Condorcanqui quien que lo mató, algunos dicen que fue Condorcanqui el que lo mandó a matar, y hay uno que dice que apareció muerto porque aprovechó una volada y lo mataron. La verdad, yo no estaba ese día por ahí, la verdad no puedo decirles qué es lo que sucedió, pero la realidad es que la corona, ¿qué es lo que va a tomar? Matan al corregidor, este tipo habla en quechua, está organizando un levantamiento, hay que hacer algo. Y ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde lo atrapan al Condorcanqui, es donde figura que lo atan de los 4 caballos, lo despedazan, hacen lo mismo delante de la familia, y le muestran a todo el mundo y riegan toda la tierra con su sangre y con sus partes para demostrarle al pueblo qué era lo que iba a suceder si había un nuevo levantamiento. Y luego de esto, ese último alzamiento va a ser lo que va a dar las bases para la independencia de México, que lo vamos a estudiar en la clase que viene. ¿Entendieron esto? Sí, profe, te reentendí. Sí, profe. Así que bueno, chicos, comprendido este último tema, si no hay pregunta, no hay consulta, bueno, entra Valentina y Luco, que calculo que le dirán a ella después qué es lo que se estuvo viendo. Damos por finalizada la clase de hoy, salvo preguntas, consultas, no hay mucho más para hacerlos perder el tiempo. Profesor, una pregunta. Sí, Aguilar. De Tupac Amaru, había quedado un descendiente que era el hermano, que era Belgrano, que lo quiso poner como, digamos, como rey, no como rey, sino como algo simbológico, ¿no? ¿Puede ser? Sí, a ver, dentro de estas historias hay un montón de mini historias. Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de cada una, a ver, primero que salen del foco de lo que, ya le estoy mencionando que este tema muy probablemente no lo tomen en el examen, y así le están dando interés. Si empezamos a hablar de pequeñas mini historias que componen todo este ciclo, salen con la cabeza así de información, y después no se acuerdan qué es lo que va para el examen. Por eso trato de reducir, primeramente, a lo que sé que le van a tomar, y después a lo que le sirve para entender lo que se va a tomar, y tercero, a lo que le sirve para poder diagramar el contenido. Pero si nos podemos estar hablando, hay un millón de historias más diferentes y que nacen de todos estos ciclos. Que nos podemos hablar de las invasiones de Cortés, cómo fueron que lo realizando, de qué forma fue que engañó al cacique para poder tomar el poder, pero son hermosas las historias, sangrientas, duras, pero no le va a servir a ustedes ahora y lo voy a estar
desencarrilando de la guía que quiero que vayan. No sé si se entendió, Aguilar. Perfecto, gracias. Así Muy que, buena bueno, la chicos, clase, profe. bueno, gracias. Se hace lo que se puede, como les menciono siempre. Y la intención es, como le voy a decir, que no sea un loquito que habla 3 horas, sino que ustedes puedan entender, comprender y que luego sea una simple revisión, lectura previo al examen. A ver, lo que a mí me va a dar la garantía de que estuvo todo bien dado es cuando pasen por el examen y por lo menos mi comisión pasó con 8 para arriba. Sí, los ejemplos que da, muy bueno, profe. Gracias por explicar así. Sí, tiene muy buena didáctica, profe, eso a mí me sirve. Me pasó con la otra profe que no podía entender lo que me estaba diciendo, me costaba quedarme en el momento que estaba explicando, como cada etapa que fue, era muy rápida, entonces y los términos que utilizaba muy elevados eran.